Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Cuando se estén conectando, espero que puedan ver el presente video. Es una clase sobre el área crítica que vamos a dar ahorita. Tenemos como una cuestión de introducción y vamos a checar varios aspectos. Les voy a ir compartiendo la presentación. Espero que se pueda ver y de ahí vamos a ir viendo el texto pertinente y correspondiente, ¿vale? Si lo pueden ver, me avisan porque voy a estar obviamente compartiendo pantalla y no voy a poder verlos. Entonces voy a estar tratando de estar lo mejor posible con ustedes y que podamos llevar a cabo esta situación. Espérenme 2 segundos. Quiero ver si se puede visualizar. Ok, ya me aparece la visualización. Entonces, como les estaba diciendo, el presente texto o la presente explicación que vamos a ver es la enfermería en el cuidado del paciente en estado crítico. Soy la doctora Débora Poblano y esta clase es muy especial porque se la vamos a dedicar a la memoria de Escobar Vale Luis Pedro. Es uno de mis alumnos que apenas conocí en este ciclo y que desgraciadamente hemos tenido la problemática de que por motivos de seguridad y demás ha fallecido. Entonces este es un pequeño homenaje que queremos hacer entre todo el grupo y de mi parte. ¿Qué queremos ver con esta clase? Es ver el objetivo de reconocer las situaciones de compromiso vital en los pacientes, aplicando los fundamentos científico-prácticos y la actuación en situaciones de urgencia en la terapia intensiva, así como la atención ética y responsable de la familia en el paciente en estado crítico. Es decir, recordemos que no solo tenemos a un paciente como tal, un individuo, una persona. Tenemos una comunidad que también le afecta, como es la parte social, colaborativa y la parte obviamente también laboral que se ve inmersa. La materia va a estar impartida en el siguiente cronograma, es decir, tenemos 3 días a la semana, va a ser teórico-práctico de mi parte para que ustedes puedan impartir lo más que se pueda. Tenemos un horario entre 7 y 9 de la mañana, 9 a 11 y de 11 a 1 en algunas ocasiones. Entonces lo vamos a ir verificando para que ustedes no tengan ningún problema. Tenemos también cuestiones del contenido que ya vamos a ir viendo como tal, una introducción a lo que es el área de trabajo que ya vimos en clase. Ahorita voy a ver como la cuestión más gráfica de lo que es la unidad de choque en urgencias y la unidad de cuidados intensivos, así como vamos a ver la parte del carro equipado para emergencias, es un pequeño repaso, y los aparatos electromédicos a los cuales ya les dimos pues una introducción y un seguimiento. Tal vez no sean todos, es la más cuestión básica, pero también es para que ustedes tengan idea de lo que es la importancia de estas áreas, así como la reanimación cardiopulmonar y los códigos de emergencia. Si tienen alguna duda, pueden irle pausando y lo vamos a ir viendo. Como ya lo hicimos, es el video ahorita de la presentación del tema, hicimos un juego y también estamos haciendo mapas conceptuales y líneas del tiempo para ver esta situación. Como les había venido mencionando, ¿cuáles son las diferencias? Voy a ahorita a ver lo que es la definición, o sea, ¿qué vamos a decirlo? Ahorita lo voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué quiero ver con esto? ¿Qué es una unidad de choque en urgencias? Pues es un área dentro del hospital de parte de área médica dedicada a brindar la atención inmediata a pacientes que han sufrido un trauma grave, como accidentes automovilísticos, heridas por arma de fuego blanca y punzocortantes, entre otras. Entonces, este lugar se realiza evaluación rápida y se toma una medida urgente o emergente para estabilizar a pacientes y salvarles la vida. Como les he comentado, no es una parte solo individual, sino también tenemos colectiva. ¿Cuál es colectiva? Cuando hay, por ejemplo, sismos, cuestiones hidrometeorológicas que nos afectan y desgraciadamente tenemos que ver por la vida de los pacientes. Esta unidad también junto o en conjunto con la cuestión de cuidados intensivos es un área especializada dentro de este hospital donde se va a brindar atención médica intensiva a los pacientes que están gravemente enfermos o lesionados y requieren un monitoreo continuo y constante de un tratamiento también avanzado. Es decir, si vemos la unidad de cuidados basada en la norma 019 para la práctica de enfermería, tendríamos que tener cuidados de alta complejidad. Estas unidades están equipadas con tecnología médica y de vanguardia, y con lo cual el personal está altamente capacitado para atender al paciente en estado crítico. La vital importancia aquí es de enfermería. Una enfermería debe estar ahí 24/7, 365, obviamente para poder
proporcionar signos vitales constantes, también tener idea de lo que son la administración y administración de medicamentos, brindar confort y bienestar al paciente y el carro equipado que debemos de conocer cuando hay una emergencia. Es decir, están estabilizados, pero esperemos su pronta mejoría, aunque pudieran pasar algunas cuestiones que no lo son. Con este carro, como los vamos a estar viendo en las próximas láminas, quiero ver que haya un vehículo de manera que se movilice y contenga suministros y equipos médicos necesarios para brindar la atención de emergencia en el lugar donde se necesite. Estos carros deben tener desfibrilador, los más completos, medicamentos, equipo de intubación, vendajes, entre otros materiales esenciales para el tratamiento de pacientes en situación clínica. Como vamos a observar en la imagen, tenemos aparatos electromédicos. Ahorita voy a ir pasando más láminas y voy a hacer las pausas pertinentes. Son aparatos estos dispositivos que tienen un ámbito médico con una finalidad de diagnosticar, monitorear y tratar las enfermedades y lesiones. Estos aparatos incluyen equipos de imagenología o rayos X, resonancia magnética, ecografía o ultrasonografía, así como monitor de signos vitales, de anestesiología, desfibriladores, ventiladores, bombas de infusión, entre otras cosas. Por eso son de vital importancia cuando deseamos implementar el área de reanimación también cardiopulmonar, es decir, aplicar un RCP y sus este, pues distintas fases, porque está en básico, intermedio y avanzado. ¿Qué podemos observar? Del lado izquierdo es una unidad de cuidados intensivos y del lado derecho es una cuestión que tengamos con choque. ¿Por qué lo sé la diferencia? Para empezar, tenemos una camilla y una cama. La cama del lado izquierdo tiene barandales, es mucho más amplia y nos da confort y bienestar porque la estancia en teoría es prolongada del paciente. Y por ejemplo en el área de choque no, se salva la vida y podemos trasladarla a piso o puede ser egresado o puede ser trasladado a quirófano. Entonces, por eso se la diferencia. También, como les mencionaba, están las tomas de oxígeno empotradas en la pared que vamos a ocupar, portazueros, tenemos también carritos de emergencia, los monitores, entre otros insumos. Como les venía mencionando, el siguiente lámina habla del carro de paro. Les puse como 3 tipos de carro, pero cada uno va más completo que el anterior. ¿Qué queremos ver? Desfibriladores, que son los aparatos, medicamentos, insumos para vía venosa o insumos también para vía aérea y soluciones, entre otras cosas. Podrían ir agrandando también con el link que les compartí la imagen para que se vea mucho más grande. Y este es otro de las imágenes que podemos tener aquí, portazueros, las paletas, el oxígeno, el necesario, y cada cajón contiene y debemos de tener un inventario actualizado y constante para evitar algún contratiempo. ¿Qué más queremos ver? Es decir, voy a dar un RCP con todo este insumo. ¿Qué quiero del RCP? Entonces, en el RCP yo espero tener, permítanme que estoy cambiando la pantalla, una reanimación obviamente cardiopulmonar, que se ha sido complicado también con COVID, ¿no? Entonces tenemos este proceso en el cual yo voy a proporcionar un masaje en el cual el paciente no está siendo capaz de proporcionar un riego o un flujo sanguíneo y constante y continuo en toda la situación de los demás órganos. Por eso es que yo tengo esa capacidad. Es decir, yo voy a brindarle el conjunto con una técnica, con una herramienta. ¿Cuál va a ser esta para que se restablezca la circulación y no haya una falla orgánica, ni haya un sufrimiento como tal en estos órganos que pues tienen el paro cardíaco o respiratorio y se logra pues mediante las compresiones torácicas y mantenemos la circulación y ventilación en lo que el organismo puede hacerlo de manera autónoma. ¿Qué más quiero hacer? Que el oxígeno llegue a los pulmones y no vaya a haber más complicaciones. ¿Y qué puedo ocupar también aquí? Códigos de emergencia para comunicarme con las áreas y con otros, pues, áreas de salud que van a corresponder a esta parte de emergencia. Es decir, las intervenciones que van a tener de enfermería son protocolos establecidos por el hospital de manera universal para responder rápidamente a esta emergencia, como el paro cardíaco, ya decíamos, como un incendio, una amenaza de bomba, como lo estamos diciendo, algunos eventos hidrometeorológicos, y que estas acciones tengan en cuidado a las personas, con una evaluación continua, con administración de medicamentos según la prescripción médica, monitorización de nuestros signos vitales y constantes, así como la colaboración con otros profesionales como nutrición, fisioterapia, trabajo social. Cada caso será particular. Los procedimientos médicos y la comunicación efectiva con el equipo de atención y el familiar que tenemos.
El área de trabajo precisamente de enfermería en estado crítico, pues por eso tiene una relevancia importante. Es decir, los enfermeros desempeñan un papel de intervención y manejo a pacientes que se encuentran en situación con enfermedades complejas. Las responsabilidades que tenemos, perdón, dejen tomar agua. Es una monitorización continua, como lo he venido mencionando, de las constantes vitales, ya que estos cambios nos permiten detectar la condición que tiene el paciente y las medidas rápidas de acción, así como administrar medicamentos que son controlados en su mayoría, el cuidado de dispositivos médicos, es decir, hacemos un vale o hacemos un canje para que biomédicas nos ayude a tener en mejores condiciones y en óptimas situaciones estos equipos. ¿Qué vamos a buscar? Que también esté el soporte vital básico y avanzado que tengamos. Si estamos entrenados, vamos a poder hacer compresiones y darle el soporte a los pacientes de manera oportuna y obviamente detener alguna complicación, ¿no? O que se llegue a la muerte. Tenemos coordinación, pues obviamente con cuidados dentro de las categorías, obviamente de medicina, de enfermería, con los terapeutas respiratorios, etcétera, que proporcionan una mejor calidad de vida dentro de lo que cabe al cuidado integral a estos pacientes. Por lo tanto, es que tenemos que tener cuidado y por eso es que el papel de la enfermera en esta área es muy importante. ¿Qué quiero ver del estado crítico? Es decir, es aquel que se presenta en una condición de salud que pone en peligro la vida y requiere la vigilancia constante del tratamiento intensivo y del soporte avanzado para mantener las funciones vitales. Como les venía mencionando en la lámina, espérenme 2 segundos para que lo pueda proyectar. El RCP también se va a definir en básico, intermedio y avanzado. Nosotros vamos a ir evaluando también la capacidad que tenemos para demostrar nuestra habilidad. En conjunto con los códigos que les voy a mostrar, es conforme enfermería es el que domina esta situación. Estos códigos que habíamos mencionado son de manera, se habían puesto de manera en conjunto con otros hospitales y otras unidades de salud. Sin embargo, ya se estandarizó de manera nacional. ¿Qué significa? Aquí les puse pues varias y lo pueden agrandar en el link. Sin embargo, el color rojo está amarillo, azul y verde, que son las principales, con un significado y con indicaciones y precisiones para poder llevar a cabo un proceso adecuado. Es decir, tengo peligros de alarma, tengo material y equipo contra incendio, señal de advertencia o señales de obligación, así como salvamiento de auxilio, entre otras. Esos son como el pre, y ahorita está el actual, que es la homologación de estos códigos de seguridad hospitalaria. Como les había compartido, los numéricos son de incidencias para emergencias y urgencias, y también les acabo de compartir esta situación de lo que son las referencias. Les puse videos aquí en YouTube para atención de enfermería en la admisión del paciente crítico, la evaluación del paciente crítico con no son los pasos A, B, C, D, E, y qué es lo que yo quiero esperar con respecto a esta situación. Hasta aquí es lo que vamos a abarcar de esta semana y se los comparto. La siguiente semana vamos a ver lo que son atenciones, o sea, qué es las acciones, intervenciones y beneficios o los objetivos que yo quiero de tener una atención integral holística en el estado de choque hipovolémico, cardiogénico, neurogénico y anafiláctico, así como la atención de enfermería a pacientes críticos con trastornos cardíacos, generalidades sobre la fisiología cardíaca. Este ahorita es un aspecto general, lo vamos a ir desarrollando en las clases subsecuentes y poder entrar al hospital de simulación para que ustedes apliquen lo adquirido en el aula de manera teórica y allá sea de manera práctica. Como veíamos, la primera clasificación de los tipos de shock, principalmente el hipovolémico, habla sobre la hemorragia, pérdida de fluidos y está ocasionado por el daño en el sistema nervioso. Debido a estas infecciones también está la cuestión neurológica, la cuestión séptica, que es debido a infecciones, como venía mencionando, la parte cardiogénica con problemas cardíacos y, por ejemplo, los anafilácticos causados por reacciones alérgicas o una reacción inmunitaria inespecífica. El obstructivo también está causado por, obviamente, obstrucciones en la circulación de la sangre y aquí podemos ir viendo cuáles son los síntomas comunes, los síntomas específicos y cuáles son los tratamientos, al menos en hipovolémico, cardíaco y distributivo, ¿no? Que es anafiláctico, neurogénico y séptico. Como lo veíamos, es como la parte que lo ha sintetizado. Del lado izquierdo es muy general, del lado derecho es muy específico y se los dejo para que ustedes lo puedan checar. Permítanme ahorita regresar a lo que yo quería compartirles, que es la parte como que hice de resumen, para mí, que es lo más importante.
las acciones e intervenciones sobre el soporte respiratorio, es decir, proporcionar oxígeno o alguna ventilación mecánica como una nebulización para poder permeabilizar la vía aérea. El acceso vascular, es decir, voy a tener un acceso con un catéter de manera que pueda administrar rápidamente medicamentos líquidos o una nutrición. O al revés, puedo obtener una muestra que voy a compartir con laboratorio. Quiero manejar también un equilibrio y un balance hidroelectrolítico, es decir, tener una evaluación y una corrección precisamente de este desbalance de líquidos o electrolitos en el cuerpo, administrar los medicamentos con un uso racional y una presión arterial continua con un ritmo cardíaco hasta cierto punto normal y tratar las infecciones u otras condiciones que se puedan ¿cómo les diré? Ocultar y que esto nos provoque pérdidas que no podamos cuantificar y que no tengamos idea de qué están pasando o a qué nivel. El soporte nutricional parenteral y enteral que se les da a los pacientes que no se pueden alimentar por sí mismos porque pueden estar intubados o puedan tener algún proceso obstructivo o precisamente como están lesionados por arma o alguna situación, presentan alguna dificultad para emplear esta vía dándole así cuidado integral con necesidades también psicoemocionales afectivas, porque obviamente, espérense, o sea, venimos de una parte donde el paciente es autónomo y es independiente, entonces llegar a ser una parte dependiente es como algo muy complejo y es difícil que nuestro cerebro lo asimile. ¿Qué quiero ver en el paciente en el estado de choque? El estado de choque pues va a ser una condición crítica caracterizada por la insuficiencia de flujo sanguíneo a estos tejidos, lo que va a causar una deficiencia del suministro de oxígeno y nutrientes necesarios para esta función adecuada celular. Existen varios tipos, como obviamente los habíamos mencionado en la lámina, que es el choque hipovolémico. El hipovolémico se va a producir debido a la pérdida significativa del volumen de líquidos, es decir, entre más rápido sale, yo no lo puedo meter, es decir, yo no tengo la capacidad de reponer a la velocidad en que estamos perdiendo este volumen intravascular y el retorno venoso y el gasto cardíaco se van a hacer evidentes. ¿Qué acciones e intervenciones debo de tener y cuáles son sus ventajas y beneficios? Como les decía, reponer líquidos, es decir, una administración rápida de soluciones cristaloides o coloides. También tenemos expansores como los volúmenes y gelatinas, pero esto lo vamos a ir verificando y valorando dependiendo del caso. No todos los casos están generalizados debido a que la condición por la que llegan en un choque es diferente cada vez y personalicemos al paciente. El control de la hemorragia que vamos a tener es obviamente identificar cuál es la fuente de la origen de esta pérdida masiva que tenemos de volumen sanguíneo, el monitoreo hemodinámico, es decir, la estrecha relación de la presión arterial, frecuencia cardíaca y gasto cardíaco, entre otros parámetros vitales que se ven alterados con esta enfermedad, por así decirlo y denominarlo. Transfusión sanguínea, si es necesario, es decir, si yo voy a avisar a banco de sangre cuántas unidades requiero, si hay una tipificación o también un cruzamiento para ver cuáles son los productos sanguíneos necesarios y requeridos. No puedo llegar y pedir todo cuando el paciente requiere ciertas condiciones y características a cubrir. La oxigenoterapia es otra cuestión suplementaria porque obviamente va a haber alguna pérdida o una hipoxia tisular que podamos checar y verificar. Tenemos también el choque cardiogénico. El choque cardiogénico va a ocurrir cuando el corazón no puede bombear la sangre de manera efectiva y resulta en una disminución de nuestro gasto cardíaco. ¿Qué voy a hacer con acciones e intervenciones? Obviamente los beneficios es tener a un paciente sano y un paciente en el cual ustedes van a poder observar que vaya mejorando. Es lo que deseamos, que se reincorpore a su vida normal. ¿Qué quiero ver en esto? Entonces, tener un soporte inotrópico, es decir, administración para mejorar la contractilidad cardíaca. Manejo de arritmias, es un decir, que voy a contribuir con una disfunción cardíaca o voy a mejorar con todo lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, no quiero hacer un daño, quiero hacer una buena praxis y debo de mantenerlo por eso con las constantes vitales, pues monitorizadas lo más que se pueda. Y la oxigenoterapia, voy a suministrar obviamente la cuestión de oxígeno hasta lo más normal que se pueda tener. El control de líquidos es un manejo cuidadoso para evitar sobrecarga o un edema pulmonar y que esto nos derive en más fallas y complicaciones. Pasamos con el siguiente, que es el choque neurogénico, que es un tipo de choque distributivo que se lleva a cabo las pérdidas y del tono simpático, es decir, el resultado de la lesión del sistema nervioso central.
muchas veces no lo consideramos importante o no podemos identificarlo si no nos capacitamos adecuadamente. Entre más yo esté capacitada, tome cursos y me actualice constantemente, podré tener una identificación correcta del choque para poder realizar acciones e intervenciones precisas en el momento oportuno. Voy a tener una estabilización espinal por si hay una sospecha de la lesión medular, porque si recuerdan, decíamos que venían también de algún trauma. Inmovilizar y proteger la columna vertebral, administrar los vasopresores, que son los medicamentos que van a tener la resistencia vascular periférica y tener una constante en la presión arterial. Voy a tener reposición de líquidos. Si se dan cuenta, es una constante que vemos en todos los choques. Tenemos que ver cuál es la presión arterial y reponerlos, además del balance hidroelectrolítico que tengamos. Un monitoreo hemodinámico, es decir, vigilancias estrechas de los parámetros vitales importantes y básicos. Y la oxigenoterapia, ya que les digo, estos tres órganos ahorita están dañados, tanto el corazón como los pulmones, que son incapaces de cubrir todo lo que requiere el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades del cuerpo y llegar al 100% o tener una cuestión aparentemente sana, ¿no? Y normal, como lo es una persona que es autónoma e independiente. Pasamos al siguiente, que es el shock anafiláctico. Entonces, en el shock anafiláctico podemos ver las reacciones alérgicas severas que provocan vasodilatación masiva y permeabilidad capilar aumentada, llevando a la disminución de un volumen intravascular. Es horrible, no he llegado a tanto, pero créanme que he vivido cuestiones similares, entonces creo que puedo hablar como por voz propia de esta situación, es muy complejo. Para mí es como difícil poder hablar de esto porque no tienen idea, para al menos para mí vivirlo, ha sido como difícil, ¿no? Llegar a una cuestión de administración de epinefrina inmediata para contrarrestar esta reacción alérgica masiva, literal, un soporte respiratorio porque tenemos también a veces obstrucción de la vía aérea o el aseguramiento de una vía aérea permeable y tengamos cuestión de oxígeno o intubación en casos extremos. También vamos a tener soporte de reposición de líquidos, ya que hay veces que la presión arterial va a haber algunos cambios que no esperamos, antihistamínicos y corticosteroides para reducir la respuesta alérgica e inflamatoria de nuestro propio cuerpo, porque en este momento es el cuerpo el que está haciendo esa reacción, y el monitoreo continuo. Hay una vigilancia estrecha como venimos manejando los signos vitales y la respuesta al tratamiento, además de observar cuál es el impacto de la enfermería en esta área. ¿Por qué? Porque la enfermería juega un papel importante y crucial en la prevención y en el manejo de los estados críticos de los diferentes pacientes. Entonces, vamos a ver que las situaciones de choque en el entorno laboral, pues también va a tener ciertas acciones, ¿no? Debemos de estar prevenidos, educados, con preparación adecuada y oportuna de respuesta, evaluación del riesgo, los primeros auxilios que debemos de brindar, el monitoreo de la salud y coordinación con servicios médicos, así como también poder verificar que esta cuestión es que regresen y que tengamos un seguimiento oportuno en su nivel de atención ya como tal. ¿Por qué? Porque si yo no le doy el seguimiento, es probable que después pueda haber alguna complicación, puede que no, pero entonces hagamos esto, que les demos el seguimiento oportuno y que ellos nos verifiquen cuál es la situación adecuada en la que está el paciente. ¿De acuerdo? Ahorita con lo que ustedes están viendo, este, podríamos ver también lo que es la atención al cuidado al paciente con trastorno crítico y la generalidad sobre la fisiología cardíaca. Es decir, yo voy a pasar aquí a estos trastornos. Si se ven del lado izquierdo, la lámina nos habla sobre latidos normales, latidos rápidos o arritmias, y también que podríamos ver, o también taquicardias y taquipneas en otro aspecto, porque también va a verse influenciado, ¿no? Y la cuestión de las bradicardias y bradipneas, porque van de la mano, a veces, no siempre pueden ir también separados, eso es algo que quiero hacer específico, y las cuestiones, perdón, de cardíacos, latidos cardíacos irregulares. Del lado derecho vamos a hablar sobre los esquemas de interpretación de lo que son los electrocardiogramas y cuál es su clasificación por colores y cómo se ve esta representación. Como veíamos también la generalidad del sistema cardiovascular, su anatomía y su fisiología y qué esperamos de cada cuestión que está aquí. Este lo tienen en otro idioma pero lo que yo quiero es que ustedes puedan identificar principalmente las principales estructuras. Entonces, permítanme, me regreso a mi acordeón como tal y les comentaba,
quiero ver que mediante esta cuestión de lo que es principios e intervenciones en enfermería, yo pueda tener un buen acceso a lo que son las necesidades que puedo observar desgraciadamente en un área crítica con estos trastornos. Y es decir, o sea, no es un paciente que de verdad yo pueda encontrar, em, o cómo podría decírselo, o sea, que el paciente maneje ciertas situaciones o estructuras y que esto nos permita decir, pues ya, mañana regresa a hacer su vida normal, a todo lo que estaba ocurriendo y a todo lo que estaba acostumbrado. No, no se puede llegar a esa parte. Voy a dejar de presentar tantito para que ustedes puedan ver el otro esquema. Nada más déjenme que lo pueda cargar en la pestaña y obviamente pues voy a seguir con ustedes para que puedan darle el seguimiento a esta situación. Les digo, yo me encantaría que también tuvieran la honestidad de hacerse un proceso reflexivo y de decir, ¿sabes qué? No estoy capacitada, no me gusta urgencias, no me gusta emergencias, pero sin embargo es un proceso de capacitación en el cual estamos perteneciendo para poder, obviamente, ser mejores profesionistas y que podamos llevar a cabo lo que es nuestra siguiente práctica y el servicio social. Entonces, si ustedes también desean, es al revés, ¿no? O sea, puede haber gente que le encante y podamos ver la situación en cuáles son las áreas de oportunidad que ustedes desarrollar mejor estos cuidados, que van a poder ahora sí que decir, ¿sabes qué? Yo aquí soy como un pez en el agua, porque son a lo mejor frases típicas para nosotros, y sin embargo, ¿qué es lo que voy a hacer para que yo pueda lograr mantenerme? Pero recuerden también que está nuestra salud personal. De la salud personal, yo tengo que verificar si no estoy bien yo, cómo voy a ayudar a alguien que está en este proceso, que es una cuestión eh, problemática y que obviamente si a nosotros nos derivamos al cuidado, entonces cómo voy a llevar a cabo toda esta situación. Entonces, por ejemplo, también podemos ir viendo la rehabilitación, principalmente para que podamos dar un seguimiento, como les decía, oportuno a estos pacientes específicamente, lo que son pacientes críticos con trastornos cardíacos y cuáles son obviamente estas generalidades de la fisiología cardíaca que estamos viendo. Lo que yo les quería compartir desde hace rato, pues son estas acciones. A lo mejor son muy repetitivas, pero son lo más importante que podemos ir haciendo por cada paciente que tengamos. Entonces, para mí es de vital importancia que ustedes lo lleven con conciencia y que de verdad se den cuenta qué es lo que vamos a ver con estos pacientes. Lo vamos a ir viendo en clase, cuáles son las clasificaciones y cuáles son las situaciones principales que se les puede ir atravesando, ¿no? O sea, no todos estamos preparados y poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Qué vamos a ver como intervención oportuna y efectiva? Es decir, ¿qué tal si yo también tengo una infección por caries? No me puedo llevar a cabo un proceso dental si no lo estoy verificando. Y si, ¿qué tal si soy consciente? Pero es una parte de autocuidado. O sea, yo también tengo que verificar qué es lo que quiero con mi organismo, hasta dónde voy a llegar y a dónde voy a cooperar. Entonces, vamos a proporcionar atención inmediata y adecuada para mejorar significativamente estas posibilidades de recuperación y reducir los daños y la mortalidad en estos pacientes. Tenemos que tener atención rápida en la parte cardiológica, como venía diciendo, que es la última parte que vamos a checar y que ahorita vamos a hablar sobre las generalidades del corazón y del sistema cardiovascular. Y la última parte, esperen si los voy leyendo. Un momentito, por favor. Es que aquí se me movió. Ya los voy compartiendo. Entonces, 2 segunditos, denme una parte y ya para que termine se los comparta, si son tan amables. Ay, es que se me movió esta. Mm, Ahora sí, denme 2 segundos, ya me regreso con ustedes. Ah, Y me dicen si lo pueden visualizar, ¿va? ¿Qué quiero hacer con este paciente? Es decir, yo voy a proporcionar atención de enfermería, voy a evaluar y voy a ver cuál es el impacto de lo que les estaba diciendo, tanto de prevención, educación, la preparación y respuesta, primeros auxilios y la colocación o coordinación con los demás servicios médicos dentro de nuestra unidad hospitalaria. La atención de enfermería que vamos a dar al trastorno cardíaco, ahora sí, como les decía, es mejorar significativamente la posibilidad de recuperación y de reducir la mortalidad, la atención rápida y precisa que puede prevenir complicaciones graves y mejorar los resultados clínicos a largo plazo. Además de, permítanme unos segunditos, lo voy a poner aquí, a ver si me dejan verlo.
No, espérame. Mm. Estoy en esta situación de poder compartir pantalla. Un momentito. Ujú. Bueno, se los voy comentando, ahorita se lo comparto. Lo que vamos a ver son atenciones precisas para prevenir complicaciones graves, como lo decíamos, y mejorar los resultados clínicos a largo plazo. Imagínense que eso pasa en un niño, en un adolescente. Entonces, ¿cuál es la calidad de vida con la que yo quiero que sigan en su vida adulta? Es decir, voy a tener un monitoreo continuo y detección temprana de alguna otra cuestión que podamos ver. Es decir, que hay cambios en la condición del paciente y cómo lo asimila él, porque su vida cambia. Entonces, esta cuestión es un equilibrio holístico e integral, biopsicosociológico, emocional y afectivo, en el cual tenemos una intervención rápida que debemos de prevenir y reducir pues la estancia hospitalaria también para reducir la parte de que haya infecciones intrahospitalarias. Entonces, esto es mejor, pero no siempre se lleva a cabo. Depende de qué tanto coopere el organismo de la persona. ¿Necesito dar una educación y un apoyo al paciente y al familiar? Claro que sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Informando y educando sobre la condición cardíaca real, no vamos a mentir. Solo podemos sugerir y orientar. Ellos deben tomar las decisiones y las elecciones que tengan. Medidas preventivas y mejora a la adherencia del tratamiento y reducir la ansiedad que esto puede ser porque es un escenario diferente. No conocen el lugar y tampoco conocen los procesos y procedimientos que nosotros llevamos a cabo. ¿Qué más vamos a poder proporcionar? Es decir, paz, tranquilidad, armonía, para que ellos también se comuniquen. Si no saben hacerlo, podemos canalizarlos al área de psicología, van a cambiar sus hábitos alimenticios probablemente. Entonces, todo esto es una cuestión de informar, capacitar y poder darle una mejor opción y calidad de vida, con lo que ahora se tienen que ir adaptando. Entre más rápido, mejor. Recordemos que pues también los seres humanos somos renuentes al cambio. Sin embargo, no significa que no podamos lograrlo. Entre más flexibles, adaptativos y comprensivos llevemos este proceso, vamos a tener una estabilización en la condición del paciente y su familia. Debemos mantener los rangos vitales dentro de lo normal, controlar el dolor y otros síntomas asociados, eso sí le cuesta trabajo a veces en enfermería, y optimizar la función cardíaca. ¿Por qué le decía eso? Porque los pacientes luego abandonan el tratamiento. Debemos mejorar el gasto cardíaco que tenemos y la perfusión tisular que lleguemos a valorar, así como reducir la carga de trabajo para el corazón, es decir, facilitar lo más que podamos para que se prevengan complicaciones o daños a otros órganos, identificar y tratar rápidamente las arritmias y complicaciones, infecciones y alguna cuestión secundaria a esto. Es decir, facilitar también una recuperación, un bienestar, les decía, no solamente biológico, sino psicológico, y también una cuestión de cómo proporcionar apoyo emocional al paciente, pero recuerden que está la parte individual y la parte personal, pero también la parte colectiva. Es decir, yo cómo voy a ver esta situación con los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo yo a cabo cómo les diré? Estas acciones, porque también tengo que ser hasta cierto punto empática y tolerante. Sin embargo, no significa que yo me lleve estos problemas a casa, aunque a veces yo quiera hacer más, hay un límite donde podamos tener ciertas acciones y donde no puedo yo hacer más por ese paciente. Por eso se los ponía en este código de colores, en que sí podemos, en que no podemos y qué es lo que nos va a seguir. Por lo tanto, ahorita les voy a compartir para seguirles compartiendo casi mi acordeón. Entonces, lo que también quería decir sobre esta cuestión era del monitoreo continuo, es porque hay una utilización de marcadores cardíacos para seguir también la frecuencia de manera física, eléctrica y química de cuestiones como la frecuencia de cardíaca, hormonas cardíacas, ritmo y presión arterial, monitoreo de oxígeno y otros parámetros críticos que nos van a determinar la gravedad del asunto. La administración de estos medicamentos antiarrítmicos, inotrópicos, vasodilatadores, entre otros, bajo prescripción médica siempre y de un médico especialista, además de una evaluación de efectividad, efectos secundarios o adversos de los mismos medicamentos, los cuidados básicos y de apoyo y asegurar el confort mediante la posición adecuada y manejo del dolor, asistencia a la alimentación y el cuidado personal si es necesario, es decir, el baño y la higiene. Es decir, si yo veo que se dilatan los vasos porque está tomando un vaso de un baño, entonces, ¿cuál es la posición en la que debo de mejorar? Hay educación y apoyo emocional porque hay círculos de apoyo que son primarios o secundarios y proporcionamos apoyo también con servicios como la psicología, también con la parte de trabajo social y donde podamos ver que reduzcamos la carga. Si no tenemos ansiedad, es probable que
paciente evolucione favorablemente. Recordemos que también tenemos una generalidad de esta fisiología cardíaca que afecta la estructura anatomofisiopatológica de la estructura del corazón, ya que nuestro corazón, acuérdense que está dividido en 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, que tienen válvulas mitral, tricúspide y ahora sí controlan este flujo, entre otras, mientras que obviamente las válvulas, por ejemplo, aórtica pulmonar, van a tener otro tipo de función hasta ya las arterias principales. ¿Qué queremos con funciones del corazón? Pues que bombee sangre adecuadamente, a impulsarlo a través de nuestro sistema circulatorio central y periférico, así como las aurículas y las venas, pues van a recibir esta sangre, ¿no? Tanto oxigenada como con desechos, y vamos a enviarla para que otra vez regrese y se haga un circuito. Quiero ver que haya un ciclo cardíaco, es decir, vamos a incluir sístole, diástole con la contracción y relajación, y obviamente que esto va a hacer que lleve de manera optimizada el funcionamiento cardíaco adecuado. ¿Qué quiero también con un sistema de conducción cardíaca, que es lo que veníamos manejando desde el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje, perdón, que distribuyen estos impulsos eléctricos a través de los ventrículos coordinando su contracción? Tenemos como marcapasos naturales y que estos impulsos pues lleven a ser transmitidos hacia todas las estructuras pues que obviamente deben de influir aquí, ¿no? En la parte cardíaca. La perfusión y la oxigenación, es decir, voy a tener una circulación de tipo coronaria con las arterias que suministran también nutrientes al músculo cardíaco, como hemos hablado. Intercambio de gases, ya que vamos a tener una cuestión de composición dióxido de carbono, oxígeno en el transporte, y obviamente el bombeo de esta sangre de manera sistémica. ¿Qué quiere también tener? Un control nervioso y hormonal como el sistema nervioso autónomo, porque el simpático aumenta pues obviamente la frecuencia cardíaca y la contractilidad, mientras que el parasimpático obviamente es el efecto contrario de reducir. Las hormonas como la adrenalina, noradrenalina, que van a afectar esta frecuencia, y vamos a ver la cuestión de la fuerza de contracción. Tenemos una comprensión, pues hasta cierto punto clara y sencilla de la fisiología cardíaca, nunca es suficiente, créanme, y la implementación de intervenciones específicas. Es decir, ¿qué tal si yo puedo contribuir en el hecho de que pueda haber un holter, de que podamos ver también el hecho de mejorar significativamente y que el paciente y la familia se apoyen en nosotros? Nosotros somos un apoyo, una ayuda, no somos los todopoderosos, pero sin embargo podemos llegar a tiempo y poder brindar una diferencia con todo esto. De mi parte, ahorita por el momento sería todo. Voy a dar el cierre. De verdad les agradezco mucho. Voy a ponerlo como en modo presentación. Espero que lo puedan ver. Eh, Esta clase pues es en honor a la memoria de Escobar Vale Luis Pedro. Es nuestro compañero, es nuestro colega, y por el momento es un ángel caído. Yo espero que podamos realmente recuperarlo alguna vez. Creo que siempre lo vamos a recordar con una sonrisa en la cara. Alguien que era muy participativo, al menos en mi clase, en lo poco que pude llegar a verlo, alguien que era muy dinámico, era muy activo, y que yo espero que esté en el mejor lugar posible. Le deseo todo lo mejor, buenas vibras, que tenga mucha luz, y esto sea un aliento para ustedes y que no lo dejen de lado. Espero que aprendan cuál es el proceso que hay ahorita, que le echemos ganas por él, entonces a terminar este ciclo de manera exitosa, y pues espero que esto nos deje una lección y que pues de manera positiva podamos impactar, ¿no? Eso es lo que yo más deseo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por tomar en cuenta lo que es la clase, y pues nos vemos en el laboratorio el día de mañana o en el hospital simulado. Y cualquier duda está abajito toda la caja de comentarios para que lo veamos. Y si no, pues ya saben, en la parte institucional. Muchas gracias por todo. Buena noche, buenos días, buenas tardes a todos.